Buenos días, ingeniero, y a mis compañeros. Bien, hoy les vengo a hablar acerca de los tipos de datos y conversiones en UTS, que viene a ser tipo del sistema unificado. Ya, esto es una breve guía y les hablaré a continuación acerca de ella. Bien, tenemos la introducción, perdón, a los tipos de datos en informática. Bien, tenemos la definición de tipos de datos, que los tipos de datos en informática son categorías que permiten clasificar la información manejada por un programa. Estos tipos determinan la naturaleza y la forma en que se almacena y se manipula la información en un sistema informático. Puede incluir números, letras, fechas, valores lógicos, entre otros. La importancia en la programación. Los tipos de datos son fundamentales para organizar y procesar datos de manera efectiva en cualquier lenguaje de programación. Permiten establecer las restricciones sobre los datos que pueden ser almacenados en variables, facilitando así la gestión y la manipulación de la información. Además que ayudan a garantizar la integridad y la coherencia de los datos dentro de un programa. Luego tenemos los objetivos de la presentación. ¿Cuál es el objetivo de esta? Pues el objetivo principal de esta presentación es explorar los tipos de datos más comunes y su aplicación en la programación. Se abordan conceptos básicos sobre los diferentes tipos de datos y así como ejemplos de su uso en diversos contextos de programación. Al parecer la importancia y la funcionalidad de los tipos de datos, los programadores podrán tomar decisiones más informadas al diseñar y desarrollar sus aplicaciones. Bien, tenemos los tipos de datos UTS. La descripción general, pues los tipos de datos en programación abarcan diversas categorías de información y estos tipos son fundamentales para almacenar y manipular los datos en programas de computadora. Tenemos los tipos de datos comunes, que son los datos flotantes, por ejemplo, que son empleados para presentar números con decimales, útiles en cálculos y que requieren precisión. Tenemos los enteros, que son utilizados para representar valores numéricos sin decimales como conteos o identificadores. Tenemos las cadenas de texto, que son un conjunto de caracteres utilizados para almacenar información textual, como nombres, descripciones o código. Tenemos las fechas y horas, que son datos específicos que representan momentos en el tiempo cruciales para el registro de eventos y sincronización. Tenemos los datos booleanos, que son tipos de datos que solo tienen dos valores posibles, verdaderos o falsos, en decisiones lógicas y condiciones. Bien. Los números enteros en la programación. Los números enteros son aquellos que representan valores numéricos, sin parte decimal. En programación se utilizan para expresar cantidades enteras como datos positivos como negativos, sin fracciones. El uso en la programación. Los números enteros son ampliamente utilizados en programación para la manipulación de cantidades enteras, como conteos, identificadores, índices de arrays, entre otros. Son esenciales en una variedad de aplicaciones, desde el cálculo simple hasta algorítmicos más complejos. De ejemplos tenemos algunos de los números enteros que son 0, 1, 100 y -42. Estos valores representan cantidades enteras y pueden ser utilizadas en operaciones aritméticas, comparaciones y asignaciones dentro de un programa. Tenemos los datos flotantes en UTS. Los datos flotantes pues son números que incluyen una parte decimal permitiendo representar valores fraccionarios. De precisión, la precisión y las limitaciones, pues los datos flotantes ofrecen una precisión significativa para los cálculos que involucran el tiempo fraccional, lo que es esencial en aplicaciones donde se requiere un alto grado de exactitud. Sin embargo, debido a la naturaleza de los números flotantes en informática, pueden surgir limitaciones en la presentación debido a la representación finita en la memoria del ordenador, lo que puede llevar a errores de redondeo o ciertos cálculos. Ejemplos tenemos el 1,5 que representa una hora y media y 0,75 que representa 3 cuartos de segundo. Las cadenas de texto en UTS. Las cadenas de texto son secuencias de características que se utilizan para representar información textual. Pueden incluir letras, números, símbolos y espacios. El uso en UTS, pues en UTS las cadenas de texto se utilizan para representar fechas y horas en un formato legible y comprensible por los humanos. Esto facilita la visualización y el intercambio de información temporal en documentos, informes, y comunicaciones, asegurando que la información del tiempo sea clara y accesible. Operaciones comunes. Tenemos la concatenación, que es unir dos o más cadenas de texto para formar una nueva cadena, por ejemplo, combinar una fecha con una hora para crear una marca de tiempo completa.
Tenemos las subcadenas que extraen una parte específica de una cadena de texto, por ejemplo, obtener solo el año de una fecha completa. Y tenemos la búsqueda de reemplazo que quiere encontrar una secuencia de caracteres dentro de una cadena y sustituirla por otra. Por ejemplo, cambiar el formato de una fecha de días, mes, a años, mes, días. Ya, tenemos las fechas y horas en UTS. Las fechas y horas son cruciales para la sincronización y registro de eventos en UTS. Garantizan la coherencia y la exactitud en la coordinación de actividades y procesos en diversos cambios, desde el sistemas informáticos hasta eventos globales. La correcta gestión de fechas y horas permite mantener la integridad de los datos y facilita la planificación y ejecución precisa de tareas. Tenemos las funciones comunes, que es la conversión entre formatos, que es fundamental para poder convertir una fecha y hora en un formato a otro y asegurar la compatibilidad entre diferentes sistemas y aplicaciones, por ejemplo, transformar una fecha en formato ISO a Unix timestamp y viceversa. Los cálculos de diferencias determinan el intervalo de tiempo entre dos fechas y ahora es esencial para medir la duración y programar eventos futuros y realizar análisis temporales. Esta funcionalidad es utilizada en diversas aplicaciones, desde la gestión de datos hasta el análisis de datos. Formatos de fecha y hora. Tenemos el ISO 8601, que es un estándar internacional para la representación de fechas y horas que asegura la uniformidad y clara en el intercambio de información temporal. Y el Unix timestamp, que es una representación del tiempo como el número de segundos transcurridos desde el 1 de enero de 1970. Este formato es ampliamente utilizado en sistemas operativos, bases de datos, por ejemplo, el 170282909400. Ya. Los datos booleanos en UTS. Los datos booleanos son valores que representan verdaderos o falsos, donde el verdadero asocia típicamente con el 1, que es sí, y falso, con 0 o no. Estos valores se utilizan para evaluar condiciones lógicas. Uso en UTS. En UTS los datos booleanos se utilizan como indicadores de condiciones, lo que permite determinar si un evento ha ocurrido si se cumple una determinada condición en un momento dado. Por ejemplo, se pueden utilizar para indicar si un registro de datos está completo, si un evento está programado para una fecha específica o si una operación ha sido exitosa. Las operaciones lógicas. Tenemos el AND, que es I, que retorna verdadero, que retorna verdadero si ambas condiciones son verdaderas, de lo contrario retorna falso. Tenemos el OR, que es O, retorna verdaderamente si al menos una de las condiciones es verdadera, de lo contrario retorna falso. Y tenemos el NOT, que es el no, y retorna el valor contrario al valor actual. Si es verdadero retorna falso y viceversa. Estas operaciones lógicas son fundamentales para evaluar múltiples condiciones y tomar decisiones basadas en ellas en sistemas de gestión de datos temporales. Tenemos la conversión de tipos de datos en UTS. Necesidad de las conversiones, pues en el contexto de UTS, diferentes operaciones y funciones pueden requerir tipos de datos específicos para su correcta ejecución. Por lo tanto, es necesario convertir los datos de un tipo a otro, sea necesario para realizar las operaciones deseadas. Tenemos los métodos de conversión, que de manera implícita ocurre automática por el sistema cuando es necesario convertir un tipo de dato a otro para realizar una operación. Por ejemplo, convertir un entero a un dato flotante cuando se realiza una operación aritmética que involucra en números decimales. Lo tenemos de manera explícita, que es especificada por el usuario, mediante código o instrucciones específicas para realizar la conversión de un tipo de datos de otra manera deliberada y controlada. Ejemplos de conversión. Convertir un número entero a flotante, por ejemplo, convertir 3600 a 3600,0 para representar correctamente el número de segundos en una hora con parte decimal. Convertir cadena a fecha, por ejemplo, convertir la cadena 2024-05-16 a un objeto de fecha para poder realizar operaciones y cálculos temporales con ella. La habilidad de convertir datos de manera precisa y eficiente es fundamental para manipular y procesar información temporal de manera efectiva en UTS. Aquí tenemos un ejemplo práctico de la conversión de datos. Y como ejemplo 1 tenemos la conversión de cadena a entero, que tenemos un int de 3600 que resulta en 3600 en un entero. Ya. Ejemplo 2 tenemos el formateo de una fecha. Tenemos el date time, str time, 2024-05-16. Ya.
y lo convierte a una cadena, lo convierte de una cadena a un objeto. Ya tenemos el ejemplo 3, que es el uso de datos booleanos. Tenemos el if event occurred, que donde el event occurred es un booleano. Estos ejemplos ilustran cómo se pueden realizar operaciones de datos en el contexto de UTS para lograr la manipulación y procesos efectivos de la información temporal. Muchas gracias.